Hola, bienvenidos de nuevo a un webinar más de Bilib, el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha. Bilib es un centro de la Fundación de Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones de capacitación e impulso digital de la ciudadanía en colaboración con la Dirección General de la Administración Digital. Bilib se encarga de acercar las tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de la ciudadanía castellano-manchega. Para ello, y para lograr la plena integración y digitalización de Castilla-La Mancha y su ciudadanía, Bilib desarrolla, crea y pone a disposición de los castellano-manchegos una serie de servicios gratuitos plenamente accesibles. Entre estos servicios se encuentran las siguientes líneas de actuación. Bilib garantiza el acceso a la tecnología de la información y la comunicación en cualquier rincón de la región a través de los centros de Internet y otras aulas formativas. Además, pone a disposición de la ciudadanía formación presencial y online a través de los centros de Internet y la plataforma Formados. Bilib cuenta con un programa formativo online y gratuito de máxima calidad llamado Escuela de Profesionales Digitales, programa dirigido a formar al alumnado en las capacidades y competencias necesarias en el mundo digital actual. Bilib ofrece un servicio de asesoramiento gratuito a emprendedores profesionales y empresas a través de la red de asesores TIC de Castilla-La Mancha. Bilib también diseña programas formativos en colaboración con entidades y asociaciones del tercer sector cuyo ámbito geográfico de actuación es Castilla-La Mancha a través de convenios y colaboraciones. Hoy vamos a ver la tercera y última parte de los webinars que hemos visto dedicados a la iniciación a la programación. Vimos el primero de ellos como fundamentos de programación, el segundo, iniciación a la programación, parte 1, y el de hoy, que vamos a ver hoy, es el de iniciación a la programación, parte 2. Los dos anteriores los tenéis también subidos en este mismo canal. Es recomendable que los visualicéis y repaséis previamente a realizar o a visualizar este webinar, porque gran parte de los contenidos que se ven en este webinar se basan en los contenidos que se han visto en los dos anteriores, en Fundamentos de Programación e Iniciación a la Programación, parte 1. No obstante, en este vamos a repasar inicialmente los principales conceptos que son básicos de esos dos webinars, que es básico repasar para poder tratar los contenidos que vamos a ver en el webinar de hoy. Los contenidos de este webinar los tenéis ahí en la pantalla. Lo hemos dividido un poco en 6 partes, en 6 apartados. Un primer apartado de introducción, donde veremos de manera global todo lo que son un poco las pautas iniciales que son necesarias conocer de cara a realizar este webinar. Un apartado como las funciones y las nociones básicas de programación orientada a objetos, los comentaremos por encima. Luego en el segundo de los puntos repasaremos los 3 elementos que es básico conocer de cara a la realización de este webinar, de lo que hemos visto en los webinars anteriores, como son las variables, las sentencias condicionales y los bucles. Los puntos 3 y 4 son específicamente orientados a lo que es, más concretamente el punto 3, a lo que son a la continuación de las sentencias de control que vimos en el webinar anterior, donde hablamos de operadores, de condicionales y de bucles. Por último, un poco la gran funcionalidad que tienen los lenguajes de programación son las funciones, que nos permiten agrupar estructuras complejas de funcionamiento y de control. Luego pasaremos al punto 4, donde daremos unas nociones básicas de programación orientada a objetos, un poco para que conozcáis de manera muy básica y muy inicial de qué hablamos cuando hablamos de programación orientada a objetos. En el punto 5 hablaremos de la estructura de datos, es decir, cuando el manejo que hacen los programas y el código que se escribe en los programas de esos datos, un poco cómo funciona o cómo se estructura internamente dentro de los programas, es decir, cómo internamente manejan los programas esos datos. Y luego, por último, comentaremos de manera breve una serie de pautas, una serie de recomendaciones que
creo que son interesantes, sobre todo recomendaciones bastante prácticas y por dónde caminar hacia, o por dónde avanzar en el camino de la programación, que os pueden servir para dar vuestros primeros pasos y a partir de ahí seguir caminando en los conceptos de programación y en el manejo de un lenguaje o varios de programación. Vamos ya con el primero de los puntos, el de introducción de este webinar, con el que cerramos, como hemos comentado, el ciclo de 3 dedicados a la iniciación a la programación, y donde nos iniciábamos en lo que eran los fundamentos, las nociones básicas de los fundamentos y la programación como tal. ¿De acuerdo? Hemos visto lo que es el contexto de programación y todas las fases previas que se deben llevar a cabo y cómo enfrentarnos a nuestro primer código. ¿De acuerdo? Eso lo veíamos en el primero de los webinars. En el segundo ya nos introducíamos directamente en lo que es la escritura del código, propiamente dicho, entrando en conceptos como eran los operadores, las sentencias condicionales y los bucles. En este webinar vamos a partir del contenido trabajado en esos dos talleres, por lo que es recomendable que hayáis realizado gran parte de lo que allí explicábamos. ¿De acuerdo? Las nociones que vamos a ver en este webinar en concreto son las nociones básicas, son esas tres. Es decir, por un lado las funciones, que podríamos definir como programas dentro del programa, pequeños programas que funcionan como programas propios dentro del programa y que funcionan como elementos independientes, que se ejecutan independientemente de cómo funciona el programa en sí mismo. Es decir, una función puede, dentro de un programa, ejecutarse una vez, 2 veces, 5 veces o ninguna. ¿De acuerdo? Es simplemente como un pequeño programa que el propio programa padre puede usar para resolver o tratar los datos con los que está trabajando. Después hablaremos un poco, también veremos nociones básicas de programación orientada a objetos, que os va a introducir, os va a añadir el concepto de programación, el concepto de objeto dentro de la programación. Un objeto como una entidad independiente del proceso de datos que ofrece dentro del programa un resultado y una funcionalidad específica. Parecido a las funciones, pero en un grado mayor, en un grado de tratamiento más independiente y más de autogestión internamente por parte de esos objetos. Y por último, como hemos comentado, vamos a hablar de las estructuras de datos, es decir, de cómo los programas internamente manejan los datos. Es decir, porque mientras el programa se está ejecutando o ejecuta su funcionalidad, los datos, los va tratando de una manera o de otra. Es decir, los puede o estar almacenando en manera de lista o estar almacenando en manera de matriz. Pues entonces vamos a comentar un poco esa estructura de datos, las principales y cómo funcionan. Porque muchas veces el poder acceder a esos datos depende mucho de cómo está estructurado el dato dentro del programa. ¿De acuerdo? De esas tres partes, lo que más se refiere a lo que es código en sí es la parte de funciones. ¿De acuerdo? En la parte de programación orientada a objetos se va a trabajar más de una manera a nivel conceptual. ¿De acuerdo? En gran parte porque trabajar en esa línea de programación sí que requiere unos conocimientos más profundos del objetivo que buscan estos talleres, pero es importante que conozcáis ese concepto, el concepto de programación orientada a objetos, y un poco de dónde parte iniciándose en la programación básica, porque ese siguiente, si queréis avanzar en la programación, en el manejo de lenguajes informáticos y demás, es el siguiente paso que vais a dar, ¿vale? Es el siguiente paso que os toca después de la sintaxis básica y de hacer vuestros primeros programas en base a estos conceptos que os hemos hablado de funciones, de bucles, de condicionales, etcétera. Lo siguiente que se va a pasar son a programación orientada a objetos. Entonces es importante, de cara a poder abriros camino un poco después de estos webinars, que conozcáis mínimamente por lo menos ese concepto. ¿De acuerdo? En este sentido, también el webinar busca que sirva, que os pueda servir también un poco de que a partir de
lo que conozcáis aquí, podáis seguir también, o podéis encontrar un hilo del que tirar y poder seguir avanzando en el camino de la programación. ¿De acuerdo? El de fundamentos era un poco sentar las bases. El grueso de programación estaba en el webinar anterior, donde veíamos lo más grueso que era, o lo más amplio que veíamos a nivel de programación, que era, como comento, operadores, bucles y condicionales. ¿De acuerdo? Aquí solamente vamos a completar eso con las funciones, además funciones que un poco se orientan a lo que es la programación orientada a objetos, el uso del objeto dentro de la programación. Entonces, este webinar busca también esa línea, va a estar un poco orientado, por una parte, a completar la parte de programación y por otro, a daros nociones o conceptos a partir de los cuales podréis seguir avanzando en otros cursos o en otros libros y demás, para poder ampliar vuestro conocimiento sobre programación. Vamos ya con el siguiente punto, donde vamos a, antes de comenzar a hablar de los aspectos específicos que trata este webinar y de meternos en los temas de los que son objetos en programación, los objetos en programación y la creación de funciones, vamos a repasar una serie de conceptos básicos que ya veíamos en los anteriores talleres de fundamentos de la programación, en el taller de iniciación, el webinar de iniciación a la programación 1, primera parte, y también alguna cuestión nueva sobre ellos que es necesario introducir. En primer lugar, vamos a retomar, a volver a hablar de lo que son las variables. Las variables, si recordáis, si habéis repasado esos anteriores webinars, se refieren a los contenedores donde se almacenan los datos que se introducen en un programa. ¿De acuerdo? Son variables, son, digamos, especie como cajones desastre, donde el propio programa va introduciendo los datos que el usuario o que otros programas meten para que el programa lo procese y los va almacenando en esa variable que de inicio está vacía, y la variable lo que hace es tomar el valor del dato que contiene. ¿De acuerdo? Las variables son, en definitiva, almacenes internos de los programas que permiten almacenar en ellas un tipo de dato determinado. Los programas es con ella, con lo que trabaja, son con las variables con los que trabaja internamente. El programa no trabaja con el dato tal cual, sino que lo que trabaja es con la variable, que es la que está definida dentro del programa y la que, al contener el dato dentro, adquiere el valor de ese dato. O sea, además son variables que pueden ir cambiando de valor conforme vamos añadiendo o introduciendo diferentes datos, o que se van traspasando los valores entre unas y otras para que el programa al final nos ofrezca un dato nuevo a partir del proceso que ha hecho de esos datos iniciales que están trabajando o que están introducidos en esas variables. Vamos a recordar también una de las estructuras de control que veíamos en el webinar anterior, concretamente el de iniciación a la programación, como eran los condicionales. Si recordáis, los condicionales eran las estructuras de control que nos permitían validar una condición para discernir entre una opción u otra. ¿De acuerdo? Es lo que comúnmente entendemos mentalmente como el sí. Si pasa esto, entonces realizaremos o ejecutaremos este proceso. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, por ejemplo, ese sí, a nivel de estructura o a nivel de código, se suele representar como un if, el if else, el if si pasa esto, hace esto, else si no pasa o si no se cumple esta condición, entonces ejecuta este otro proceso. Lo veis ahí, por ejemplo, en esos gráficos. El gráfico de arriba es la condición. Si es verdadero, se ejecuta un proceso. Si es falso, si esa condición no es válida, se ejecuta el proceso alternativo. Y ahí se acaba lo que es el condicional. ¿De acuerdo? El if else es la segunda de los gráficos. La condición, si es true, se ejecuta el proceso 1, si es false, se ejecuta el proceso comando 2, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego se sigue con el proceso 3. Y luego el otro elemento que veíamos era el switch, que el switch lo que nos definía era los diferentes casos que puede tomar o que puede resolver una condición. Es decir, cuando validamos el valor
por ejemplo, de una variable, puede ser que ese valor sea 1, sea 2, sea 3, sean múltiples valores. Entonces, lo que definimos es para cada uno de los valores que puede tomar esa variable, definimos qué proceso, qué instrucciones se van a ejecutar. ¿De acuerdo? Eso era el switch, el conditional switch que comentábamos. Ahí tenéis los tres gráficos más o menos que explican el if es el primero, el if es el segundo y el switch el tercero de ellos. ¿De acuerdo? Recordad que estos condicionales se complementaban mucho con lo que eran los operadores lógicos. ¿De acuerdo? Esos operadores lógicos, recordad que había que usar dentro de las sentencias condicionales, ¿de acuerdo? Que le permitían a estas sentencias condicionales validar condiciones como que dos valores fueran iguales o que dos valores fueran diferentes, ¿de acuerdo? O que fueran similares, ¿de acuerdo? El if, recordad que era el incondicional sencillo, el if else era el condicional doble que validaba la función booleana. Y el switch era la estructura de control que definía las instrucciones para cada caso que se diese el valor de esa variable o de esa condición que estamos validando. Y por último vamos a ver vamos a recordar lo que eran los bucles. Los bucles, si recordáis, eran estructuras de control que permitían realizar cálculos y ejecutar instrucciones un número determinado de veces. Hablamos de lo que eran las iteraciones o las veces que se repetía ese bucle. Cada repetición es una iteración, ¿de acuerdo? Cuando marcamos cuando se iniciaba y marcábamos también cuando se finalizaba ese bucle. Recordad que los bucles siempre tenían que tener una finalización, es decir, un fin. No podía estar un bucle constantemente en repetición, ¿de acuerdo? Y a cada vez que se repetía ese bucle, recordad que le llamábamos iteración. Había dos sentencias de este tipo, que era la sentencia for, que era una estructura de control que ejecutaba una serie de acciones desde que iniciamos el valor de una variable hasta que definimos otro valor límite de la misma. Cuando llegamos a ese valor límite, se cerraba el bucle. Solamente se ejecutaba ese número de acciones. Y el while, que era una estructura de control que ejecutaba una serie de acciones mientras manteníamos el valor de una variable en unos parámetros. Es decir, definíamos un valor máximo y un valor mínimo. Mientras esa variable estuviese dentro de esos dos parámetros, el bucle se continuaba repitiendo, ¿de acuerdo? Cuando salía bien por encima o bien por debajo de los límites que habíamos marcado, el bucle se finalizaba también. Vamos ya con el punto 3, donde vamos a ver el último elemento estrictamente de programación que vamos a ver en este ciclo de 3 webinars que estamos viendo. Es el de las funciones. Vamos a ver cómo funcionan y cómo se estructuran para poder usarlas dentro de lo que es la programación. Una vez nos metemos en el mundo de la programación, este se va haciendo cada vez más complejo. Comenzamos a escribir nuestros primeros códigos, el típico hola mundo que se suele escribir como cualquier ejemplo de inicio a programar en cualquier lenguaje que comencemos a usar. Nos damos cuenta que cada vez que vamos conociendo más el lenguaje, este se va haciendo se nos va haciendo cada vez más complejo. Conforme avanzamos en el conocimiento del código, vemos que cada vez cada elemento nuevo que añadimos y que vamos conociendo, digamos que a la vez que te permite más opciones para poder realizar procesos o poder definir procesos dentro de un programa, también te hace más complejo al programador el tener controlado todas las funcionalidades que puede usar a la hora de programar o de completar un programa en base a código. Es muy normal además que esa complicación llegue en muchos casos porque hay muchas funcionalidades y muchas instrucciones que necesitamos repetir, o sea, que se necesita repetir constantemente y que tenemos que usar no solamente en una parte del programa, sino en varios lugares de ese mismo programa.
Por ejemplo, imaginemos que si creamos una función o un programa que calcula el IVA de una cantidad que le pasemos a ese programa, es evidente que el proceso como tal del cálculo del IVA, es decir, de sumar el porcentaje de ese 21 o de ese 15% a la cantidad que le hemos dado, se va a repetir en múltiples veces a lo largo de todo el proceso. Es decir, siempre, habrá un momento siempre en ese programa de cálculo del IVA que tendrá que calcular el IVA sobre una cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que definir constantemente la operación de cálculo de IVA, el calcular el porcentaje, sumar ese porcentaje a la cantidad, dar el resultado de ese porcentaje, estamos, realizando ese trabajo múltiples veces. Es decir, estamos realizando la primera vez que tenemos que calcular el IVA, tenemos que escribir todo el código que lo calcula, la segunda vez también tendremos que escribir todo ese código que lo calcula, la tercera vez también tenemos que escribir ese código que lo calcula. ¿De acuerdo? O sea, veis que no es operativo tener que escribir cada vez que te necesite calcular el IVA. No es operativo tener que escribir ese código cada una de esas veces. ¿De acuerdo? Ni es operativo ni es eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, para eso esas cuestiones o esa problemática se usan las funciones. Las funciones están presentes en cualquier programa o cualquier lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Todos los lenguajes de programación permiten la creación de subprogramas dentro de ellos que pueden ser llamados en cualquier momento para su ejecución y desde cualquier punto del programa principal. Es decir, yo una vez tengo definida una función, si después necesito usarla, de acuerdo, una función que es un pequeño programa que he definido, una vez que la tengo definida, después cuando la vaya a usar, simplemente llamando a esa función, puedo pedir que se ejecute. Le paso los datos y esa función se ejecutará conforme a los datos que le he pasado, dándome un resultado. ¿De acuerdo? Que el resultado que ya puedo usar a partir de entonces en la siguiente fase del proceso que está realizando de datos ese programa principal. ¿De acuerdo? Esto hace que poco a poco podamos ir agrupando en pequeños grupos de instrucciones funcionalidades que se van repitiendo a lo largo del programa, de manera que solo necesitemos escribirlas esa primera vez que la hemos definido. ¿De acuerdo? Esa capacidad de agrupar conjuntos de instrucciones dentro de funciones a las que podemos recurrir cuando las necesitemos, también nos ayuda a crear un código más ordenado y más comprensible. Además que es más eficiente, el programa no va a ser muy largo si definimos funciones las que podemos llamar para cada vez que las usemos, también que nos crea un código más ordenado y más comprensible, para poder en el futuro retocar ese código si hace falta añadir nuevas funcionalidades, o si alguien tiene que usar ese código, que le sea también más fácil entenderlo. Imaginemos, por ejemplo, un programa que tiene agrupadas en un solo archivo todas las funciones que vaya a usar en cualquier parte del programa. Será un código que no tenga que cargar el programa de inicio, ¿de acuerdo? El programa que contenga esa función, y solo cargará la función cada vez que la necesite, ¿de acuerdo? Imaginemos un programa, por ejemplo, que calcula las diferentes tasas de impuestos sobre una cantidad, ¿de acuerdo? Internamente, el cálculo de cada impuesto lo definimos como una función, ¿de acuerdo? Pero cuando vayamos a usar el programa padre que contiene todas esas funciones que calculan los impuestos, habrá veces que queramos que nos resuelva o que nos procese un determinado impuesto, como puede ser el IVA, otro impuesto que puede ser el IRPF, o dos impuestos juntos, ¿de acuerdo? Pero no lo ejecutará todo cada vez que le pida un impuesto o dos impuestos. Solamente ejecutará esas funciones de los impuestos que le pida. ¿De acuerdo? Eso lo que hace es que el programa sea, lo primero, más eficiente, y lo segundo, esté mejor estructurado para poder funcionarlo. ¿De acuerdo? Para que pueda funcionar. También hará que esa funcionalidad sea más fácilmente ampliable. Es decir, ese programa seguirá siendo eficiente y efectivo si con la creación de un nuevo impuesto, con la misma funcionalidad global del programa, solamente añadimos una función dentro de él para el nuevo impuesto. ¿De acuerdo?
Ahí tienes un poco cómo, en esa imagen cómo funcionan las funciones o cómo se estructuran las funciones. ¿De acuerdo? En main, que es el programa padre, ¿de acuerdo? Se define una función 1, y dentro de esa función puedes a su vez anidar diferentes funciones. También, dentro de la función 1 puede tener, insisto, son como pequeños programas dentro de programas. A su vez, ese pequeño programa dentro de un programa padre puede tener también dentro otro pequeño programita también que le ayude a realizar esas funcionalidades que está realizando. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, tenéis cómo funcionaría esta rutina. ¿De acuerdo? Definida por números. Entra el proceso 0, o sea, digamos el paso 0, se inicia el programa, en el paso 1 llega la función 1, cuando toca ejecutarse, se va al paso 2, ¿de acuerdo? Se abre la función 2 se ejecuta. Llega al 3, pero está definida dentro de la función 2, dentro de la función 1, perdón, está definida la función 2. ¿De acuerdo? Pues cuando se ejecuta el paso 3, llega a la función 2 y tiene que ejecutarse la función 2. La función 2 se ejecuta, entonces, digamos, se cierra ese bucle o ese paso, va al 6 con la respuesta, ¿de acuerdo? Va al paso 6 con la respuesta, con lo que ya la función 2 ya se ejecuta, provee la respuesta a esa función 2 dentro de la función 1, la función 1 ya puede seguir ejecutándose, ¿de acuerdo? Se ejecuta con el paso 7, cuando se ejecuta ya va al paso 8 con la respuesta de la función 1, ¿de acuerdo? Con lo cual la función 1 en el programa padre, en el programa main, ya tiene esa respuesta y puede seguir con el proceso con el paso 9, ¿de acuerdo? En el paso 9 ya sigue con el proceso completo y al final de cerrarse el programa completo da una respuesta o una resolución al problema planteado. ¿De acuerdo? Así es como funcionan las funciones. Daos cuenta, aquí os he puesto dos niveles de anidamiento entre las funciones, pero puede haber 2, 3, 4, 5, 6, 8. No hay límite a la hora de anidar funciones dentro de funciones. ¿De acuerdo? Imaginaos el grado de complejidad que podemos llegar a tener. Las funciones, además, podemos diferenciarlas en dos grandes grupos. ¿Vale? En global se llaman todas funciones, pero dentro de las funciones hay dos grandes grupos que las denominamos a grandes rasgos funciones propiamente dichas, funciones como tal, que son pequeños elementos de programación que devuelven un resultado, ¿de acuerdo? Con los parámetros que se introducen, los valores que tenemos que llegan a la función, se introducen esos parámetros y que devuelven un resultado a partir de ellos. La función la estructura que tiene la veis ahí, en la imagen. Función, el nombre de la función, los parámetros que se le pasan a esa función, ¿de acuerdo? Abrimos corchete, se dan las instrucciones de procesamiento de esa función, se definen, y como última línea se retorna una expresión, se retorna un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esa es la estructura que tienen las funciones. Pero las funciones también pueden definirse como procedimientos. Los procedimientos tienen la misma estructura de las funciones, solo que no devuelven ningún resultado. ¿De acuerdo? Digamos que no dan ninguna resolución al proceso, todo el proceso que realizan. Simplemente realizan el proceso. ¿De acuerdo? Eso hace que lo que interesa en el caso de los procedimientos es que introduzcamos los valores que queremos que lleguen a ese procedimiento. ¿De acuerdo? No sé si entendéis un poco el concepto. Básicamente los procedimientos son como funciones que se definen sin un resultado final que nos devuelva. ¿De acuerdo? Puede ser que simplemente queramos que una variable cambie el tipo, cambie el valor, etcétera, pero que nos dé un resultado. ¿De acuerdo? Con un procedimiento, por ejemplo, podemos hacer que esa variable cambie ese valor, cambie ese estado, pero que no, digamos, no afecte como tal al programa padre. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un procedimiento. Una parte esencial de los parámetros
una parte esencial del uso de las funciones y de los procedimientos es el uso de los parámetros, ¿de acuerdo? Es muy importante conocer qué son los parámetros y cómo funcionan. Los parámetros, como tal, son los datos que recibirá el subprograma para trabajar. Es decir, digamos, un poco la gasolina que hará que ese procedimiento o esa función comience a funcionar, ¿no? ¿De acuerdo? Comience a procesar esos parámetros que le hemos pasado. Ahí tenéis, por ejemplo, los parámetros de las diferentes funciones en la imagen que... dos ejemplos que os he puesto en la pantalla. Os he puesto un procedimiento, en este caso escribir pantalla, y una función que se llama multiplicación, ¿de acuerdo? Los parámetros son los elementos que se contienen entre las paréntesis. En el procedimiento primero indica nombre, sexo y edad, ¿de acuerdo? Pues los tres parámetros que nos estamos pasando es el parámetro nombre, el parámetro sexo y el parámetro edad. ¿De acuerdo? En la de abajo, por ejemplo, tenemos función multiplicación y le paso dos parámetros, el parámetro x y el parámetro y. ¿De acuerdo? En este caso, estos parámetros funcionan como variables. Es decir, cuando yo llame a esta función, simplemente la llamaré con su nombre y le pasaré tres valores que dentro del paréntesis. Que esos tres valores la función lo tomará como el primer valor que le pase como el valor nombre, el segundo valor como el valor sexo y el tercer valor como el valor edad. ¿De acuerdo? Si llamo a la multiplicación, cuando la llamaré como multiplicación y entre paréntesis le pasaré dos parámetros, que será el parámetro x y el parámetro y, que puede ser el 2 y el 4, el 3 y el 6. Ella enseguida los asociará como las variables x y la variable y. ¿De acuerdo? Pero eso se hace cuando se llama la función. Cuando definimos la función, digamos, solamente no estamos procesando nada, sino que estamos definiendo un programa que es el que se va a ejecutar cuando le llamemos a esa función. Cuando le llamemos para que se procese dentro del programa principal. ¿De acuerdo? Aquí solamente estamos definiendo que esos parámetros que le estoy pasando, cómo va a funcionar con ellos en las instrucciones internas que va a tener esa función. Si extrapolamos el uso de estas funciones al código, digamos que estos parámetros, como hemos dicho, definen o se asocian a la variable que hemos definido como parámetro. ¿De acuerdo? Cuando llamamos a la función solamente tenemos que, como he comentado, que pasarle esos valores en lugar de los parámetros que hemos definido cuando hemos definido la función. ¿De acuerdo? De esta manera, si la función está previamente declarada en el código, cuando llamamos para darle un valor a uno de esos parámetros, el programa simplemente lo que va a hacer es ejecutar la función, sea multiplicación, sea escribir en pantalla, estados que estamos viendo ahí, que hemos definido, y asignará dentro de ella a cada parámetro el valor que le hemos pasado. ¿De acuerdo? Después ejecutará la instrucción de la función y ejecutar ese proceso lo realizará cambiando lo que es el parámetro que le hemos dado por el valor que le hemos pasado cuando lo hemos ejecutado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si en función multiplicación llamamos su multiplicación y el valor que le pasamos es x e y, es decir, llamamos multiplicación 5, 10, cierro paréntesis, cuando llame la multiplicación lo que nos devolverá será 5 por 10. Entonces z será igual a 5 por 10, que será 50. Y como la función retorna z, pues cuando la llame, digamos, cuando ejecute la función, el valor que tendrá la función será 10, con esos dos parámetros que le paso. Si le paso otros parámetros, como puede ser 5 y 5, pues será 25 el valor de z. Si le paso los parámetros 7 y 8, será 56 el valor de z. ¿De acuerdo? Depende de los parámetros que le pase, la función los procesará internamente, conforme a la lógica que tiene la definición interna, pero con los valores que le estoy pasando cada vez que la llame para ejecutarla. El hecho de comenzar a hablar de sus programas, vamos a hablar de las variables, cómo funcionan en esas funciones. Ya hemos visto un poco cómo funcionan, ya hemos visto cómo se ejecutan. Hay que también entender
cómo funcionan las variables en funciones. Esto es importante que lo tengáis en cuenta cuando trabajáis con funciones. ¿De acuerdo? Las variables dentro de funciones hace que empecemos a hablar de dos conceptos dentro de los programas. Como es el entorno global, cuando hablamos del entorno global, y el entorno local. ¿De acuerdo? Una función dentro de un programa es el entorno local. ¿De acuerdo? El programa en sí es el entorno global. ¿De acuerdo? Entonces, una variable que está definida en el entorno global, que está definido su valor en el programa padre, mantiene el valor dentro del entorno local. Es decir, la podemos seguir llamando y usando dentro de la función. En cambio, una función que se ha definido y ha adquirido su valor dentro de una función no puede usarse o no puede llamarse desde el entorno global. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengáis claro. Hay maneras y hay procesos para poder llamar a esa función del entorno local al entorno global. Pero necesitas previamente hacer una llamada. En este caso no vamos a entrar porque cada lenguaje tiene su manera de realizar esa llamada. En este caso eso sí que no es estándar. Pues en este caso sí que tenéis que tener en cuenta esto. Esto es muy importante, insisto, con el tema de las variables y de las funciones. Que según donde esté definida y haya tomado el valor, la variable afecta o no afecta al entorno global o al entorno local. ¿De acuerdo? Insisto en lo que he comentado. Una variable definida en entorno local no mantiene el valor en el entorno global. ¿De acuerdo? Mientras que una no solamente no mantiene valor, sino que ni siquiera existe en el entorno global. Mientras que una variable que está definida en el entorno global sí mantiene valor y sí existe, y sí se la puede llamar en un entorno local, en el entorno local. Recordad, el entorno local es la función que está anidada dentro de un programa. Si lo complicamos un poco más y dentro de la función anidamos otra función, en este caso, digamos, se anida también lo que es el entorno global y el entorno local. ¿De acuerdo? En ese caso, el entorno global pasa a ser la función que contiene a la otra función, ¿de acuerdo? Y la función que está contenida es el entorno local. ¿De acuerdo? Funciona exactamente igual que respecto al programa padre y la función que está contenida dentro de él. ¿De acuerdo? Insisto que es un tema que es muy importante que conozcáis. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar muy bien en qué ámbito se mueven las funciones, dónde están definidas y cómo se usan esas funciones, porque muchas veces cuando estás programando ya tienes definida una función, tienes definida en una función una variable y no eres consciente de que la has definido ahí y quieres usarla en el entorno global. Y te está dando error seguramente en el código porque la función la has definido en el entorno local y no la tienes definida, no tiene valor en el entorno global. ¿De acuerdo? Pues con esto hemos visto lo que es el grueso de lo que es la parte de código que vamos a ver entre los tres webinars, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a esos 2-3 pequeños apartados que os van a ayudar tanto a la hora de manejar los programas y cómo funcionan los datos, como a daros las pautas de hacia dónde deben discurrir vuestros pasos futuros si continuáis adentrándose en el mundo de la programación. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la iniciación a la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Ya os comentaba que era un poco el siguiente hilo del que tirar una vez dominéis y manejéis estos conceptos en cualquiera de los lenguajes por el que os decidáis dar vuestros primeros pasos. Una de las ideas fundamentales del paradigma de la programación orientada a objetos
es el concepto de objeto como una entidad que engloba datos y funciones. ¿De acuerdo? En un programa, en programación funcional, el elemento principal que determina el funcionamiento de un programa son las funciones. Las funciones transforman datos, los cuales solo tienen posibilidad de existir como valores que se pasan a una función o que son devueltos por ellas. Pero ahí termina su existencia. Es decir, cuando lo que he visto de las funciones es exactamente eso. Son datos que se pasan, la función los transforma de alguna manera y devuelve ese tipo y devuelve los datos transformados esa función. Pero hay digamos esos datos, digamos, no tienen vida más allá de esa función. En programación imperativa, por otro lado, los datos se pueden considerar los elementos fundamentales de un programa. Existen por sí mismos y son usados y modificados por las funciones. La posibilidad de la programación imperativa de mantener y modificar un cierto estado, los datos, los valores de las variables, la hace muy potente para representar y modelar procesos del mundo real que sería complicado de expresar en forma de programación funcional. Las funciones son utilizadas para modificar el estado del programa simplemente. Sin embargo, es posible que la programación realice un enfoque diferente, no orientado a una programación funcional ni orientado a una programación imperativa. ¿De acuerdo? El enfoque es el enfoque que propone la programación orientada a objetos, que es un enfoque que busca agrupar datos y funciones. En eso consiste lo que es el paradigma de programación orientada a objetos. En este enfoque, frente a las funciones en la programación funcional o a los datos en la programación imperativa, en este enfoque el concepto fundamental que hay que manejar es el concepto de objeto. ¿Qué son los objetos? Los objetos son entidades con un estado, datos, con variables de distancia y unas funciones, unos métodos, que pueden acceder y modificar ese estado. ¿De acuerdo? Para evaluar las funciones hay que enviar un mensaje al objeto solicitando que se ejecute alguno de los métodos que tiene definidos y asociados a ese objeto. Solo es posible consultar el estado de un objeto mediante alguno de sus métodos. De esta manera, en programación orientada a objetos, lo que se refuerza es la filosofía de la barrera de la abstracción y de la ocultación de la información. Es decir, son esos dos elementos, el elemento de la abstracción y el elemento de la ocultación de la información, de la privacidad, es lo que potencia el realizar una programación orientada a objetos. Lo que hace el enfoque de la programación orientada a objetos, lo que permite en definitiva es modelar un dominio, un problema a programar, un simulador de deportes, cualquiera de estas funcionalidades, programar ese dominio de una forma muy cercana a la realidad. Es decir, lo que busca es simular la medida más cercana posible a lo que es la realidad. Los atributos simulan los objetos, ¿de acuerdo? Digamos, las personas que componen esa realidad del dominio, ¿de acuerdo? Una bicicleta, una carretera, etcétera. Y los métodos de los objetos permiten modelar perfectamente las acciones, ¿de acuerdo? En este caso hablamos, por ejemplo, de que un objeto sería el concepto en sí, es decir, una bicicleta, una persona, una casa, una carretera, ¿de acuerdo? Y los métodos lo que son las acciones que se aplican sobre esos objetos. Por ejemplo, si es una bicicleta, cambiar de marcha sería un método. Si es un coche, arrancar sería un método también. Si es una persona, caminar sería un método. Sentarse sería otro método. ¿De acuerdo? Así funciona exactamente lo que es la programación orientada a objetos. Ahí tenéis un poco en ese gráfico cómo se compone, cómo se orienta o cómo es esa programación orientada a objetos, donde los atributos definen al objeto en sí. Es decir, si es un ente individual, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un correo, tiene una contraseña, ¿de acuerdo? Tiene una categoría de usuario, puede ser premium, free, etcétera. Y los métodos lo que indican es qué puede hacer ese objeto, las acciones que puede hacer ese objeto, que puede iniciar sesión, puede cerrar sesión, puede editar perfil, puede cambiar contraseña,
puede pasar a Premium o a mantener la cuenta gratuita, puede publicar en la comunidad, ¿de acuerdo? Claro, aplicando diferentes métodos, también es posible que cambien los atributos asociados a los objetos, ¿de acuerdo? Y también es posible que cambiando los atributos de los objetos cambien alguno de los métodos. Digamos que se interfieren todos, se relacionan todos entre ellos. Entre las características de la programación orientada a objetos podemos indicar los siguientes conceptos. Ahí lo vais a ver un poco más o menos de manera gráfica. ¿De acuerdo? Los objetos, que son dinámicos y que se mantienen en tiempo de ejecución. Las clases, que es el espacio o el tiempo donde están ubicados en ese momento esos objetos. Los objetos lo que agrupan son datos, son variables de distancia, y funciones, que son los métodos. Es decir, lo que ahí veis como atributos y métodos. Esas funciones o variables de distancia son los atributos, es decir, cada objeto cuando lo defines tiene una serie de atributos, es alto, se llama de tal manera, es de color azul, tiene una categoría de usuario, o sea Premium, o sea socio, no es socio, es esa categoría de usuario. ¿De acuerdo? Luego tiene una serie de métodos, que lo que hacen es, digamos, el método se define por un lado y luego se asocia dependiendo del tipo de objeto que sea, si contiene ese método o no si contiene ese método. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el objeto puede iniciar sesión o no puede iniciar sesión. Si puede iniciar sesión, pues contiene ese método. ¿De acuerdo? ¿Puede cerrar sesión? Si puede cerrar sesión, contiene ese método. ¿Puede cambiar su contraseña? Pues si no tiene, digamos, ese método asociado, pues el objeto como tal no puede cambiar esa contraseña. O sea, digamos, entended eso, que el método es como las acciones que puede realizar el objeto y los atributos son como los elementos, los datos que definen al objeto. ¿De acuerdo? Y que internamente, por la lógica interna del objeto, los cambios de atributo pueden afectar a los métodos asociados al objeto. Y también los métodos asociados al objeto, un método que se ejecute asociado al objeto, puede cambiar también los atributos que definan al objeto. ¿De acuerdo? Los métodos de los objetos al final se llaman o se invocan mediante mensajes. ¿De acuerdo? Cuando una operación es invocada sobre un objeto, el propio objeto es el que determina qué código se ejecuta, es decir, tiene definido internamente qué código ejecutar cuando alguna operación se ejecuta sobre ese objeto. ¿De acuerdo? Y luego también cuando un objeto tiene asociada una clase, digamos que las clases tienen el concepto de herencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y es que se pueden definir utilizando otras clases de plantilla y modificando las particularidades necesarias para crear ese nuevo objeto. Es decir, si definimos una clase global que sea usuario, por ejemplo, digamos, cada usuario de esa clase será un objeto como tal. Un objeto que tendrá unos atributos, nombre, apellido, correo, contraseña, categoría de usuario que es, y unos métodos. Ese objeto va a poder editar su perfil, iniciar sesión, cerrar sesión, cambiar contraseña, pasar a Premium. Lo que estáis viendo ahí exactamente. ¿De acuerdo? Cada uno de los objetos será cada uno de los usuarios que tienen la clase o que pertenecen a la clase usuario. ¿De acuerdo? Si lo llevamos, por ejemplo, a otro elemento que puede estar asociado a los objetos, pues por ejemplo, podríamos decir una clase, si estamos creando una página web o un periódico, las clases podrían ser un artículo. ¿De acuerdo? Definimos la clase artículo o noticia. Pues cada objeto de esa clase será cada una de las noticias que vayamos creando en ese periódico. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, si fuese una noticia, los atributos serían titular, subtitular, fotografías o imágenes asociadas, texto de la noticia, autor de la noticia, todo ese tipo son los atributos. ¿De acuerdo? Y los métodos asociados a ese objeto podrían ser permite comentarios, no permite comentarios asociados a la noticia. Se puede publicar o se puede ocultar. ¿De acuerdo? Todo ese tipo de funcionalidades asociadas a ese tipo de objeto.
Así es como funciona en global. Ya digo que no busco daros un concepto muy detallado, pero sí que entendáis cómo funciona este tipo de programación. ¿De acuerdo? Cuando se trabaja sobre ese tipo de programación, lo que se busca es que toda la programación o todo el código que se escriba vaya orientado y los lenguajes orientados a objetos ya tienen su propio código o su propia manera de crearlo, de crear clases, de crear objetos y demás. Va orientado a que en lugar de hacer todo lo que funcionalidades en base a operadores, en base a funciones, en base a bucles y demás, toda esa programación se oriente a la creación de objetos, de clases y de objetos que luego se puedan reutilizar en todo momento en cualquier lugar de la funcionalidad del programa que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Eso, en primer lugar, es más operativo porque, como os he dicho, con esa herencia que mantienen las clases, entre ellas, cuando tú defines una clase, a partir de ellas puedes crear subclases o puedes crear objetos, y toda la herencia, digamos, va a heredar todas las categorías, todos los atributos, todos los métodos que tenga de la clase principal. Eso te permite evitar escribir mucho código. ¿De acuerdo? Además, si tienes definidas ya clases con métodos iguales, es decir, dos clases diferentes, pero que contienen los mismos métodos, claro, solamente tienes que definir el método en un lugar. ¿De acuerdo? Luego ese método lo asocias directamente a cada una de las clases. Lo que se busca es optimizar de la mejor manera posible lo que es la escritura del código. No os complico más lo que es este tema, el tema de la programación orientada a objetos. Ya digo que es algo complejo que si no estás programando cuesta entender, pero ya os digo que si seguís avanzando en lo que es la programación, es el siguiente paso que os va a tocar después de estos conceptos que hemos visto en estos tres webinars, los manejéis de manera muy suelta. Vamos a ver ahora el último de los conceptos importantes que vamos a manejar en este ciclo de webinars, como son los datos y las estructuras de datos. Es importante que conozcáis este término y algunas nociones básicas, porque cómo manejan los datos los programas y cómo se almacenan esos datos internamente dentro de los programas y los dispositivos electrónicos, es necesario conocerlo a la hora de poder recuperar y poder acceder a esos datos. ¿De acuerdo? Una estructura de datos es la forma particular que tiene la computadora de almacenar y organizar esos datos para que puedan ser tanto almacenados como de manera eficiente, como recuperados cuando sea necesario utilizarlos de la manera más sencilla posible. Hay diferentes estructuras de datos, diferentes maneras de apilar o de organizar estos datos, que hay diferentes, también depende mucho del tipo de aplicación que vaya a acceder a esos datos. Es decir, cómo esté definida esa aplicación o ese programa, cómo esté programado, afecta mucho a cómo se deben apilar los datos o cómo se apilan los datos, cómo se almacenan esos datos, porque digamos, en esa manera de programar o en esa lógica interna que tienen los lenguajes, hace que sea más eficiente unas u otras. La estructura de datos son, en definitiva, medios para manejar grandes datos de una manera lo más eficiente posible. El objetivo es que en el uso de grandes bases de datos y de servicios de iniciación en Internet, la recuperación o el acceso a esos datos sea lo más rápida y lo más eficiente posible. ¿De acuerdo? Por lo general, las estructuras de datos son clave para diseñar algoritmos lo más eficientes y eficaces posible. Algunos métodos de lenguajes de programación, de diseño y lenguajes de programación destacan
las estructuras de datos en lugar de los algoritmos como el factor clave a la hora de trabajar en el diseño de software. Las estructuras de datos se estudian como conceptos sobre programación y no sobre un lenguaje de programación específico. Es decir, no hay que saber, o no se trabaja directamente sobre las diferentes estructuras de tipo de datos asociadas al lenguaje de programación, sino que se trabaja con ellas a nivel global, es decir, como conceptos de programación. Por lo que cada lenguaje puede tener diferentes implementaciones de estructura de datos. Es decir, diferentes lenguajes de programación puede tener diferentes accesos o diferentes maneras de trabajar con los datos. Una estructura de datos es una colección de valores, la relación que existe entre estos valores y las operaciones que podemos hacer sobre ellos. En pocas palabras, se refiere a cómo los datos están organizados y cómo se pueden administrar. Una estructura de datos describe el formato en que los valores van a ser almacenados, cómo van a ser accedidos y modificados, pudiendo así existir una gran cantidad de estructuras de datos. Lo que hace específica, y ahí tenéis un poco cómo se organizan las estructuras de datos, lo que hace específico una estructura de datos es el tipo de problema que resuelve. Hay veces que necesitaremos una estructura muy simple que simplemente nos permita almacenar 10 números enteros consecutivamente sin importar que se repitan, y acceder a estos números por medio de un índice. Porque nuestro problema está basado en resolver, está basado en números enteros, o en esos 10 números enteros solamente. O tal vez nos interesa almacenar un número indeterminado de cantidad de números enteros y que estos se puedan ordenar en el momento de insertar uno nuevo. Por lo que en ese caso necesitaremos una estructura más flexible. Ahí tenéis, por ejemplo, en esa imagen, una pequeña clasificación de esas estructuras de datos. ¿De acuerdo? Hay dos grandes grupos que son estructuras de datos internas y externas. ¿De acuerdo? Las externas siguen dos grupos, bases de datos y archivos, y las internas tienen más complejidad a la hora de clasificarse. Tenemos los grupos de estáticas y dinámicas. En las estéticas tenemos los arreglos, los arrays y matrices. Y en dinámicas tenemos las lineales y no lineales. En las lineales tenemos listas, pilas, colas. Y en no lineales, árboles y grafos. No vamos a ver todas en este webinar. Vamos a comentar 3 de las que más se usan para que entendáis un poco cómo funcionan esas estructuras de datos. ¿De acuerdo? Las estructuras de datos son útiles porque siempre manipularemos datos. Es importante conocerlas porque siempre todos los programas manejan datos. ¿De acuerdo? Y si los datos están organizados, la tarea de poder trabajar con ellos será siempre mucho más fácil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿de qué forma puedo saber si una palabra tiene exactamente las mismas letras que otra palabra? ¿Cómo podemos también diferenciar si una palabra es una permutación de otra palabra? Si queremos resolver esto, lo podemos hacer con papel y lápiz. Basta con escribir las palabras y visualmente identificar si ambas palabras tienen las mismas letras, si esas letras tienen el mismo número, es decir, si ponemos por ejemplo casa y saca, si las comparamos, vemos que por ejemplo las dos palabras casa y saca tienen el mismo número de letras, tienen las dos una S, dos As y una C, pero en este caso lo que las diferencia es la posición donde se ubican. Pues cómo se almacena esta información, cómo se estructuran estos datos cuando los almacena ese dispositivo electrónico o ese programa, tenemos que tener muy claro cómo lo hace para poder, por ejemplo, cuando comparamos esas dos palabras, casa y saca, ¿de acuerdo? Decir que, aunque contienen los mismos elementos, son diferentes porque la posición de esos elementos ha cambiado de una a otra. O, por ejemplo, si pasamos de números, 81 y 18 contienen el mismo número de elementos, 2, un 1 y un 8, pero están también situados en posición diferente. ¿De acuerdo? Cuando eso queremos resolverlo mediante programación, tenemos que decir a la computadora cómo saber qué es una palabra o cómo saber qué es un número y decirle cómo debe comparar las palabras de la misma forma que lo resolvimos con papel y lápiz, pero en este caso que lo haga el ordenador. Una solución es planteárnosla, en este caso por ejemplo en el caso de las palabras o en el caso de los números, una solución podría ser plantearnos esas palabras, esos números como una estructura de casillas secuenciales
que es lo que llamamos un array, ¿de acuerdo? Donde en cada letra representa una casilla con esa estructura. Es decir, la primera casilla en la primera palabra sería una C, la segunda una A, en la tercera una S y la cuarta una A, casa, mientras que en la palabra saca, si lo montamos como ese array, la primera sería una S, la segunda una A, la tercera una C y la cuarta una A. Entonces lo que tenemos que decir al ordenador es que comparase no el número de letras que contiene de cada variante, ni el tamaño de la palabra, tenía que comparar casilla a casilla de ese array entre una y otra, para decir que son diferentes en este caso. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora algunos tipos de estructuras de datos. Ya digo que no vamos a particularizar mucho, solamente que conozcáis los que más se usan o los que más conocidos. ¿De acuerdo? Tened en cuenta, cuando hablamos de estructura de datos, debemos pensar en primera instancia en cómo los datos se almacenan en la memoria de ese ordenador o de ese programa. ¿Se trata de estructuras que están contiguas o estructuras que están enlazadas? ¿De acuerdo? Partiendo de esa pregunta de cómo está estructurado esos datos, cómo se almacenan esos datos, eso nos debe dar una idea sobre la base sobre la que estamos construyendo el programa. ¿De acuerdo? En programas que son sencillos no es muy necesario, pero en programas esos programas cuando alcanzan altos grados de complejidad, hay que tener muy claro cómo se está almacenando esa información para poder luego trabajar con ella y en este caso compararla o modificarla. ¿De acuerdo? Aquí ya digo, vamos a ver tres, que son de las más usadas. Por un lado, las estructuras continuamente asignadas, que es el primer grupo que os comento ahí, que están compuestas por bloques de memoria únicos, que incluye los arrays, las matrices, los heaps o las hash tables. Ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de un array de una dimensión, que es básicamente digamos una casilla de una línea, o digamos un conjunto de casillas en una línea, un array de dos dimensiones, donde ya no solamente se estructura digamos linealmente, sino que también se eleva en altura, ¿de acuerdo? Digamos se apila en altura, mejor dicho. Y por último, un array en tres dimensiones, donde no solamente se apila digamos linealmente, en anchura, en altura, sino que también se apila en profundidad. Daos cuenta que a la hora de acceder al dato que contiene cada una de las casillas, por ejemplo, en el array de una dimensión tenemos que decir casilla 1, casilla 2. ¿De acuerdo? En programación informática, en lenguaje informático, en lenguaje de código, pero tenemos que definir casilla 1, casilla 2. En el lenguaje de dos dimensiones tenemos que decir, digamos, no solamente la casilla 1, la casilla 2 y la casilla 3, sino también la columna en la que está. ¿De acuerdo? Está en la columna, la columna en la que está, la 1, la 2 y la 3, y en qué línea, si en la 1 o en la 2. ¿De acuerdo? Y en el sistema, en un array de tres dimensiones, por ejemplo, tenemos que indicar para acceder al dato concreto tanto la columna en la que está, como la línea en la que está, como digamos la apilación de profundidad en la que está. Si está en la primera línea de profundidad, en la segunda línea de profundidad o en la tercera. ¿De acuerdo? Esos son las estructuras contiguamente asignadas. ¿De acuerdo? Cómo se almacenan ese tipo de datos. Luego tenemos las estructuras enlazadas, que esas estructuras enlazadas están compuestas de distintos fragmentos de memoria unidos por pointers o punteros, y algunos ejemplos de estos pues son las leads, los trees o los graphs. Es decir, en este caso, estas estructuras, para acceder, por ejemplo, en la imagen que veis ahí, para acceder a B tienes que pasar antes por A. Es decir, el puntero, digamos, digamos el puntero es como un usted está aquí de un mapa. Entonces, para poder ir a B tengo que pasar antes por A. Para poder ir a H, el puntero tengo que pasarlo antes por A y por C. Para poder ir a J, el puntero tiene que pasar antes por A, por D y llega a J. ¿De acuerdo? O sea, digamos, la misma información que está contenida en las estructuras continuamente asignadas que veis ahí, que están asociadas, y tenemos que definir en este caso en qué columna, en qué fila y a qué profundidad está ese dato concretamente. En las enlazadas lo que tenemos que hacer es el puntero pasarlo, de acuerdo, por las subdivisiones o las subdirecciones que tiene asociada
el dato que tenemos. A, por ejemplo, es el dato principal, a partir de A podemos acceder a B, a C, a D, a E, a F y a G. ¿De acuerdo? Pero para acceder a H tenemos que acceder a A y a C. B no tiene ninguna asignada, D tiene subasignada I y J, y G tiene asignada K. Entonces con el puntero lo que hará será recorrer, en la dirección de la flecha que vemos, recorrerlos todos hasta que llegue al dato que queremos. ¿De acuerdo? El último de los tipos que vamos a ver son los contenedores. Los contenedores son estructuras que permiten almacenar y recuperar datos en un orden determinado, sin importar su contenido. En este caso, por ejemplo, dos ejemplos de contenedores son las stacks y las kiwis. ¿De acuerdo? En este caso, veis que es más parecido a lo que era un array de una dimensión. Es un array de una dimensión en la que el contenido, el dato almacenado, se almacena en pequeñas casillas, ¿de acuerdo? Que cada una almacena un carácter o un número, un elemento de ese dato, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces simplemente tenemos que decirle en qué lugar de ese contenedor está. Quiero acceder al dato 3, quiero acceder al dato 1, quiero acceder al dato 5. ¿De acuerdo? Indicamos con eso a dónde queremos acceder de ese dato. ¿De acuerdo? De estos tipos hay algunos que son más operativos o más eficientes para unos lenguajes y hay otros que son más eficientes para otros lenguajes. ¿De acuerdo? Entonces, conocer esos lenguajes de manera cada vez más completa te va a permitir o te va a hacer que te introduzcas en estos apartados de los datos y esa estructura de datos, y te va a hacer que el código que escribas sea más eficiente y llegue a conseguir mejores cosas más desarrolladas, más complejas. ¿De acuerdo? Ya digo que no es el objetivo de este taller, de este webinar, ¿de acuerdo? No se va a pronunciar más en el tema, pero sí es importante que tengáis en cuenta que a la hora de trabajar con esos diferentes lenguajes tenéis que tener claros estos conceptos, ¿de acuerdo? Ya cada lenguaje hace un uso particular de esas estructuras de datos, pero tenéis que tener claros estos conceptos, si sobre todo, insisto, si vais a profundizar, ¿de acuerdo? Y vamos ya con el último apartado del webinar, que más que contenido sobre programación o contenido sobre conceptos, lo que buscábamos, que en este caso era un poco daros unas pautas a partir de las cuales poder iniciar un camino en el ámbito de la programación. Una vez que hemos visto estos conceptos, el siguiente paso que os queda ya es directamente empezar a programar, ¿de acuerdo? Entonces lo que buscamos con este punto es eso, es daros unas pautas básicas que os ayuden a iniciar ese camino a la hora de programar desde una perspectiva muy concreta, y es indicándoos por dónde empezar y a partir de ahí qué camino o qué caminos podéis seguir, ¿de acuerdo? Para aprender, tenéis que tener claro que para aprender a programar aplicaciones de móviles, sistemas web, videojuegos o cualquier tipo de software en general, hay que usar distintas y usar con ello distintas tecnologías. Hay que dar siempre un primer paso, y tras ese paso hay un segundo, un tercero y un cuarto, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a dar en este punto de manera muy, muy sencilla y muy breve es daros algunas pautas básicas para comenzar a dar esos primeros pasos, ¿de acuerdo? Cuando empecéis a programar, una de las cosas que os vais a daros cuenta es que lo que seáis capaces de pensar es el único límite que vais a tener a la hora de crear vuestros programas, ¿no? ¿De acuerdo? De inicio, sí, me gustaría comentaros que lo más importante, uno de los puntos más importantes, es que seáis muy concretos desde el inicio. Es decir, sed muy orientados siempre mucho a pequeñas metas y a pequeños conceptos que manejéis muy bien, ¿de acuerdo? Sed muy concretos, sed muy orientados, estad siempre muy enfocados, ¿de acuerdo? Y en esa línea vamos a tratar con estos consejos que os voy a dar un poco de que le deis estructura a esa concreción que debéis tener, ¿de acuerdo? En primer lugar, lo recomendable sería que eligieses una tecnología específica para comenzar. Es decir, no busquéis iniciaros en 2-3 lenguajes. No, es un error. Es decir,
empezad con uno, centraos en uno. Ya sabéis un poco a partir de estos webinars lo mejor y lo peor de cada uno de estos, de los lenguajes, de los principales lenguajes con los que se puede empezar a programar. Pues concretaos o concentraos solamente en uno de ellos, ¿de acuerdo? Y dad los primeros pasos, practicad todo lo que hemos visto en estos webinars solamente en ese lenguaje, ¿de acuerdo? Busca en esa línea aprender lo máximo que puedas en ese lenguaje, todos los conceptos, todas las funcionalidades, trata de aprenderlo inicialmente solamente en uno de esos lenguajes, ¿de acuerdo? En esos lenguajes lo que tienes que hacer es practicar y entender los conceptos que hemos visto en estos webinars: declarar variables, asignar valores, trabajar con operadores, manejar bucles, crear bucles, con los condicionales también, manejarlos y usarlos, cuanto más complejos mejor. Cread funciones, no os dé miedo crear funciones dentro de programas y funciones dentro de funciones, ¿de acuerdo? Pero manejad todos los conceptos que hemos visto en este webinar. Son la base para poder iniciarse, para poder aprender a programar, ¿de acuerdo? A partir de aquí, digamos, son todo derivaciones y complejidades más amplias de estos conceptos básicos, ¿de acuerdo? El siguiente paso que os recomiendo es que acordaos siempre o trabajad siempre en pseudocódigo y con algoritmos, ¿de acuerdo? Trabajando en algoritmos y en pseudocódigo, ¿de acuerdo? En pseudocódigo son los ejemplos que os he ido poniendo de si llueve, entonces cojo el paraguas. Eso es lo que es el pseudocódigo. Y los algoritmos, recordad que eran los gráficos de condicionales para elegir diferentes caminos, variando esas condiciones, ¿de acuerdo? Pues no dejéis nunca, sobre todo al inicio, de trabajar con pseudocódigo y de hacer los algoritmos previos de los programas que queréis hacer, ¿de acuerdo? Con ellos no vas a aprender lenguaje, código de programación directamente, pero sí os va a desarrollar mentalmente vuestra lógica de programación, ¿de acuerdo? Sí, es importante este apartado que lo tengáis muy en cuenta, porque os va a sentar muy bien, digamos, os va a moldar vuestro cerebro o vuestro razonamiento matemático para los siguientes pasos que deberíais tomar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis que ser consciente de que estos elementos son básicos en programación. Las primeras prácticas que hagáis, los primeros códigos que hagáis, realizadlos siempre en consola o en emuladores de código. Hay páginas que funcionan muy bien, páginas web que funcionan muy bien como emuladores de código, ¿de acuerdo? En esa pantalla siempre escribe ese código y ejecútalo, y ve el resultado que tiene ese código en el momento, ¿de acuerdo? Es importante que esos primeros pasos lo hagáis así, no buscando hacer un programa que se ejecute ya directamente en el ordenador, sino probad antes en emuladores de código o con la consola. Es lo último que hemos visto, pero en ningún momento olvidéis las estructuras de datos. No son imprescindibles para poder programar, pero sí son importantes para entender cómo funciona internamente la lógica de los programas, la lógica de los lenguajes y la lógica de los dispositivos que ejecutan esos programas y esos lenguajes, ¿de acuerdo? Los procesadores o la memoria del dispositivo son las herramientas con las que funcionan los programas. Entonces, entender cómo funcionan esos programas a la hora de manejar los datos, aunque no es importante cuando nos iniciemos, sí os va a resultar básico si vais a profundizar mucho en lo que es la programación. Después de que habéis hecho las prácticas en consola, de que habéis dominado esos conceptos que estamos viendo, intentad dar el salto a escribir ya aplicaciones con interfaz de usuario, con botones y con ventanas, ¿de acuerdo? Aplicaciones pueden ser muy básicas, desde una pequeña calculadora hasta un pequeño reloj, que sean muy básicas, pero que estén funcionando ya, o que tengan ya integradas lo que es la funcionalidad de usuario, lo que son la interfaz de usuario, ¿de acuerdo? En esta fase, cuando lleguéis a este punto, aunque no tengáis pensado ir por este camino, es recomendable que hagáis, que vayáis o que busquéis iniciaros o manejar HTML, CSS y JavaScript, ¿de acuerdo? Por lo menos, si no de manera profunda, si realizáis un primer acercamiento a temas web. HTML, CSS y JavaScript son tecnologías que se usan en entornos web, pues es recomendable que hagáis un acercamiento a ese tipo de
de código, a ese tipo de lenguaje y que lo conozcáis. Sin meteros en lo que son en temas ya más avanzados de web como PHP o ASP. No, solamente lo que es la interfaz web, que se escribe en HTML, CSS y JavaScript. Es recomendable que os iniciéis en este punto, que os iniciéis en ella. A partir de ahí ya podéis introduciros en dos apartados relacionados con la web, que sí entran por completo en lo que son los lenguajes de programación, como son las bases de datos y las aplicaciones web. Es decir, ahí sí es recomendable que os metáis en lo que son las bases de datos básicas, porque al final todos los programas usan datos, ¿de acuerdo? Y cualquier aplicación que desarrolléis va a manejar datos. Entonces, podéis escoger de inicio la que prefiráis. Yo os recomiendo, para que os iniciáis, pues alguna que use sintaxis SQL, y un motor MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, pero que el lenguaje que use esa base de datos sea SQL. Os va a resultar más sencillo iniciaros con ellos, ¿de acuerdo? Si ya a partir de ahí queréis seguir profundizando en el tema de las bases de datos y demás, podéis seguir ya con bases de datos relacionales como MongoDB o Firebase Databases, ¿de acuerdo? Podéis ir por ahí, pero iniciarse con SQL yo pienso que es lo mejor. Una vez tengáis claro lo que es el tema de la base de datos, el siguiente paso debería ser iniciaros en aplicaciones web, en lenguajes como PHP, que funciona como MySQL, y aprender a conectar esa aplicación con la base de datos os dará un salto cualitativo enorme a la hora de poder realizar vuestras aplicaciones y programas. ¿De acuerdo? Pensad que casi todas las aplicaciones que funcionan ahora mismo funcionan online. Funcionan con conexión o consulta de base de datos que sea online. Entonces, aprender a manejar, digamos, la consulta web a la base de datos, la recuperación de esos datos, es importante de cara a programar aplicaciones lo más ambiciosas posibles. ¿De acuerdo? Entonces es recomendable en ese sentido que os vayáis que trabajéis la base de datos y las aplicaciones web. Cuando lleguéis a este punto y tengáis más o menos claro todo lo que os he comentado, que puede parecer mucho, pero no es tanto, ¿de acuerdo? Cuando os va a requerir tiempo, pero no es tampoco muy complejo. Es hora de que deis el salto a, en lugar de programar directamente todo el código, empezar a trabajar con un framework. Los frameworks son entornos de trabajo ya predefinidos que facilitan mucho las labores de programación. Es decir, son entornos de trabajo que tienen ya medio escrito todo el código. Solo tienes que definir las cuestiones particulares. Las clases, por ejemplo, ya suelen estar en la programación por objetos. Las clases y los objetos ya suelen estar definidos. Las funciones ya están medio escritas. Solo tienes que completarlas y adaptarlas a lo que tú necesitas o lo que tú estás programando. ¿De acuerdo? Eso os va a ahorrar mucho trabajo, os va a ahorrar muchas horas de desarrollo y os va a resolver también muchos problemas. ¿De acuerdo? Ya ahí es un poco donde a partir de ahí se divergen los caminos, ¿de acuerdo? Si vais a ir por la vía web, tendrás que iniciarte en el uso de diversas tecnologías. Tendrás que empezar a trabajar con Ajax y las peticiones asíncronas de datos, seguir con el desarrollo de las APIs o el uso de datos en formato JSON, ¿de acuerdo? En cambio, si te vas a ir por otro camino, aplicaciones no web, el siguiente paso que deberías ir sería encaminado a las aplicaciones móviles y el desarrollo de las mismas, tanto en lenguajes propios de cada plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles, como usando lenguajes generales orientados a esa plataforma, como puede ser Java, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ya lo siguiente que deberías hacer es un poco a partir de ahí seguir tu propio criterio, ya que el conocimiento de programación que tendrías en ese momento sería prácticamente de muy profesional, sería muy profesionalizado, ¿de acuerdo? No hablaríamos ya de iniciarse en la programación, sino de un profesional programador, si es el objetivo al cual queréis llegar. Y nada más, agradeceros la asistencia o la visualización de este webinar. Espero que más o menos todo haya quedado claro. Todas las partes, las cuestiones que hemos visto hayan sido correctamente explicadas, y solo agradecer la asistencia. Si queréis más información sobre diferentes webinars que tenemos, continuad en este canal de YouTube.
donde tenemos publicados más de 40, 50 webinars en esta línea. Podéis visitar la página de Believe, donde tenemos no solamente la formación online, no a través de webinars, sino otro tipo de formación, y toda la formación que realizamos a nivel ciudadanía la tenemos también accesible para que la realicéis con vuestro título y certificado en formados.believe.es. Nada más, agradecer la asistencia y hasta la próxima.